Primera Guerra Mundial. Comenzó en Europa en 1914, cuando el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria precipitó una cadena de eventos que llevaron a la guerra. El continente se sumió rápidamente en un conflicto sin precedentes, donde las grandes potencias se vieron envueltas en una red de alianzas complejas que convirtieron lo que podría haber sido un conflicto regional en una guerra mundial. Las alianzas entre países desempeñaron un papel crucial en la escalada del conflicto. Alemania, Austria-Hungría y el Imperio Otomano formaron las potencias centrales. Francia, Reino Unido y Rusia conformaron la Triple Entente. El conflicto rápidamente se expandió más allá de Europa, convirtiéndose en una guerra mundial. Países de otros continentes, como Japón, Australia y Canadá, se unieron a la Triple Entente. En el frente occidental, las fuerzas aliadas, lideradas por Francia y el Reino Unido, se enfrentaron a las potencias centrales, encabezadas por Alemania. Este frente se caracterizó por una guerra de trincheras, donde millones de soldados vivieron en condiciones extremadamente precarias y se libraron batallas sangrientas con pocos avances significativos. Las tácticas defensivas, las armas nuevas y la tecnología militar avanzada dieron lugar a una guerra estática y desgastante. En el frente oriental, Rusia se enfrentó a Alemania y Austria-Hungría. A pesar de cambios territoriales significativos y la retirada de Rusia de la guerra después de la Revolución Rusa de 1917, el conflicto persistió con nuevas dinámicas y tensiones. El aspecto naval de la guerra también fue crucial, con intensas batallas navales entre la Marina Real Británica y la Marina Imperial Alemana, destacando la Batalla de Jutlandia en 1916. La guerra no solo se libró en tierra y mar, sino que también se expandió al ámbito aéreo con el surgimiento de la aviación militar. Los aviones participaron en misiones de reconocimiento, bombardeos estratégicos y combates aéreos, marcando el comienzo de una nueva era en la guerra moderna. A medida que la guerra progresaba, nuevos elementos se sumaron al conflicto. El uso de armas químicas, como gas mostaza, introdujo una dimensión letal y terrorífica. Además, el hundimiento del Lusitania en 1915 y la entrada de Estados Unidos en la guerra en 1917 cambiaron el equilibrio de poder. Las revoluciones en Rusia llevaron a la retirada del país de la guerra y la entrada de Estados Unidos proporcionó un impulso crucial a las potencias aliadas. En 1918, las potencias centrales estaban exhaustas y solicitaron un armisticio. Los avances tecnológicos de la época se utilizaron en la guerra, dando lugar a una nueva forma de combatir. Tanques, aviones y submarinos se convirtieron en armas comunes en el campo de batalla. Las trincheras se convirtieron en una característica icónica de la guerra. Las condiciones eran horrendas, con soldados viviendo en espacios estrechos, lidiando con el frío, la lluvia y la enfermedad. El frente occidental estaba marcado por un sistema complejo de trincheras que se extendían a lo largo de miles de kilómetros, desde la costa del Mar del Norte hasta la frontera suiza. Los soldados, conocidos como trench rats, ratas de trinchera, compartían estos estrechos espacios con la constante amenaza de la artillería enemiga y el riesgo de ataques sorpresa. Las trincheras no solo eran escenarios de combate, sino también lugares donde la monotonía y el tedio se entrelazaban con la angustia y el horror. La tierra de nadie entre las trincheras era un espacio peligroso y desolado, marcado por alambradas de púas y cráteres de explosiones. En este contexto, los soldados enfrentaban condiciones insalubres, con enfermedades como la pierna de trinchera, causada por la constante exposición al agua y el barro. Los soldados también sufrían traumas psicológicos, conocidos como neurosis de trinchera o shell shock, debido al estrés extremo y las condiciones de vida inhumanas. La guerra en el mar también jugó un papel crucial. El bloqueo naval del Reino Unido sobre Alemania fue un factor importante en el desgaste de las potencias centrales. La Marina Real Británica impuso un bloqueo efectivo que restringió el acceso a los suministros y recursos esenciales para Alemania.
La estrategia del bloqueo buscaba asfixiar económicamente a la nación alemana y debilitar su capacidad para mantener la guerra. Este bloqueo tuvo un impacto devastador en la población alemana, provocando escasez de alimentos, medicinas y otros suministros básicos. La hambruna y las dificultades económicas contribuyeron al malestar social y político en Alemania. La respuesta de Alemania fue el uso de submarinos, particularmente los submarinos U-Boat, para atacar a los buques de suministros que intentaban romper el bloqueo. Los submarinos alemanes adoptaron la táctica de la guerra submarina sin restricciones, hundiendo barcos mercantes y, en ocasiones, incluso buques de pasajeros sin previo aviso. El hundimiento del Lusitania en 1915, un barco de pasajeros que llevaba a ciudadanos civiles, incluidos estadounidenses, aumentó las tensiones y contribuyó al posterior involucramiento de Estados Unidos en la guerra. En 1917, Estados Unidos entró en la guerra del lado de la Triple Entente, inclinando la balanza a su favor. La guerra no solo se libró en el frente, sino también en casa. Las mujeres asumieron roles anteriormente reservados para los hombres, trabajando en fábricas y granjas para mantener las economías en marcha. El uso de gas venenoso en la guerra marcó un cambio en la ética de la guerra y tuvo consecuencias duraderas para los sobrevivientes. La introducción del gas como arma demostró ser un giro impactante en la forma en que se libraban las hostilidades. Las nubes tóxicas flotaban sobre las trincheras, llevando el terror y la agonía a las fuerzas enemigas. Los efectos del gas eran devastadores, causando daño a los pulmones, la piel y los ojos de quienes lo inhalaban. Los soldados, en muchos casos, sufrían lesiones a largo plazo, y el gas también dejaba cicatrices psicológicas profundas en aquellos que lo experimentaron. Aunque se implementaron medidas defensivas, como máscaras de gas, la eficacia de estas precauciones variaba y no todos los soldados tenían acceso a ellas de manera inmediata. El gas creó un nuevo nivel de terror en el frente occidental, agregando una dimensión insidiosa y deshumanizadora al conflicto. Sin embargo, las secuelas físicas y psicológicas para los sobrevivientes del gas persistieron mucho más allá del fin de la guerra. Los veteranos afectados por el gas a menudo enfrentaron problemas de salud a lo largo de sus vidas, y la memoria de estos horrores químicos resonó en la conciencia colectiva. En 1918, la guerra llegó a su fin con la firma del Tratado de Versalles. Las potencias centrales fueron obligadas a aceptar la culpa de la guerra y a pagar reparaciones. El final de la guerra no trajo la paz esperada. En lugar de ello, sembró las semillas de futuros conflictos, como la Segunda Guerra Mundial. Los cambios políticos y sociales provocados por la guerra fueron profundos. Revoluciones como la rusa cambiaron el mapa político del mundo. La pérdida de vidas fue inmensa. Se estima que murieron alrededor de 20 millones de personas, tanto militares como civiles. El impacto psicológico de la guerra en los sobrevivientes fue devastador, dando lugar a una mayor comprensión de los trastornos de estrés postraumático. Las secuelas de la guerra también afectaron la economía mundial. Se generó una gran deuda y la economía global sufrió una recesión. La guerra cambió las percepciones de la guerra misma. La idea del heroísmo y la gloria en el campo de batalla fue sustituida por la realidad de la muerte y la destrucción. El arte y la literatura también se vieron profundamente afectados por la guerra, dando lugar a movimientos como el dadaísmo y el surrealismo. La Primera Guerra Mundial dejó un legado que aún perdura. Su impacto en la historia, la política, la economía y la cultura es palpable hasta el día de hoy. Esta ha sido una breve mirada a la Primera Guerra Mundial. Un conflicto que, aunque ocurrió hace más de un siglo, todavía tiene mucho que enseñarnos sobre el mundo en que vivimos. Recordar la Primera Guerra Mundial es esencial para entender cómo los eventos del pasado pueden moldear nuestro presente y nuestro futuro. Aunque fue un tiempo de sufrimiento y pérdida, también fue una época de cambio y crecimiento. La Primera Guerra Mundial fue, en última instancia, una lección sobre las consecuencias de la guerra y la importancia de la paz. Esperamos que este relato de la Primera Guerra Mundial te haya proporcionado una mejor comprensión de este periodo crucial en la historia.
Gracias por unirte a nosotros en este viaje a través del tiempo.